la fantástica fusión cinematográfica de artes marciales y armas de fuego, donde tiradores sobrenaturales realizan hazañas casi increíbles de carnicería, basada en armas de fuego. Ninguno más elegante que la bala curva, tiros mortales que se deslizan alrededor de obstáculos, para neutralizar objetivos que de otra manera serían inalcanzables. Por supuesto, la idea de curvar una bala de cualquier manera es claramente físicamente imposible, ¿verdad? Bueno, echemos un vistazo a la física. Soy Stu, esto es Debunked, y estamos aquí para separar las verdades de los mitos y los hechos de las concepciones erróneas. Las súper geniales peleas con armas han sido un pilar del cine de acción durante décadas, desde la concepción del Kung Fu en los años 1980 de John Woo y Chow Yun-fat, hasta los tiroteos modernos con el antihéroe favorito de todos, John Wick. Sin embargo, la idea de curvar una bala en particular se ve más famosamente en el thriller de acción del 2008, Wanted. Las notables habilidades basadas en armas aquí incluyen la capacidad de doblar la trayectoria de sus balas alrededor de paredes y otros obstáculos para hacer disparos que normalmente serían imposibles. Es fácil descartar este efecto como pura magia de cine, pero en interés de la ciencia, hagamos la pregunta seriamente. Primero que nada, necesitamos volver a los fundamentos y mirar la física. La primera ley del movimiento de Isaac Newton establece que un cuerpo permanece en reposo o en movimiento a una velocidad constante en línea recta, excepto en la medida en que una fuerza actúa sobre él. en el caso de las balas, esto significa que mientras la bala está en la pistola, se considera que está en reposo, y al ser disparada, sigue una línea recta a una velocidad constante. Excepto que no lo hace. Porque tan pronto como empieza a moverse, necesariamente actúan sobre ella al menos dos de esas fuerzas de las que hablaba Newton: la resistencia del aire, una forma específica de arrastre que frena la bala, y la gravedad, que la atrae hacia el centro de la Tierra, es decir, abajo. Como resultado, la trayectoria de la bala es en realidad curva, pero curva hacia abajo, en lo que se conoce como una parábola. Además de la resistencia y la gravedad, los vientos fuertes también pueden curvar la trayectoria de una bala. Sin embargo, los tipos de curvas de las que estamos hablando se logran sin la influencia de la gravedad o el viento. En Wanted, se les imparte a las balas disparando el arma mientras se balancea el brazo en una especie de movimiento arqueado, de modo que el arma misma se está moviendo mientras la bala sale del cañón. Al parecer, eso es todo lo requerido. Lamentablemente, resulta que las leyes de la física son bastante estrictas, y simplemente balancear el arma mientras se dispara no hace que las balas se curven. Esto se debe específicamente a la primera ley mencionada de Isaac Newton. Si un arma misma se está moviendo inmediatamente después de disparar, la trayectoria de la bala efectivamente se curva. Por una fracción de segundo, la bala aún está dentro del arma. Sin embargo, en cuanto la bala sale del cañón, deja de verse afectada por el movimiento del arma. Y ahora que las únicas fuerzas que actúan sobre ella son la resistencia del aire y la gravedad, la bala continuará en una línea recta, y esto es cierto sin importar cuánto balancees tu brazo. Cuando este efecto fue probado por los famosos científicos de televisión, los cazadores de mitos construyeron un dispositivo mecánico capaz de disparar un arma mientras la balanceaban a velocidades sobrehumanas frente a una serie de grandes paneles de papel que permitían rastrear directamente la trayectoria de la bala. El resultado fue el mismo que sus pruebas humanas. Tan pronto como la bala salió del cañón del arma, siguió un camino recto en cada ocasión. Así que, aunque las extraordinarias habilidades para doblar balas de los asesinos sombríos en Wanted pueden parecer geniales, y lo son, lamentablemente, en la realidad, son imposibles. Pero espera, hemos visto otros objetos lanzados seguir un camino curvo, ¿no es así? De hecho, todo el tiempo. Los lanzadores de béisbol, los jugadores de tenis y los jugadores de fútbol, por nombrar solo algunos, pueden curvar la pelota como parte del juego. Existía una película titulada así, Dóblalo como Beckham. Uno de los ejemplos más claros que puedes haber visto es el de un baloncesto que se deja caer verticalmente, pero con un giro hacia atrás aplicado. Esto desvía la bola de su trayectoria descendente, dándole un dramático impulso hacia adelante. Bueno, el curvado de las bolas giratorias se explica por algo llamado el efecto Magnus, nombrado así por el físico alemán Heinrich Gustav Magnus, quien describió el efecto en 1852. A medida que una bola gira, su rotación afecta el flujo de aire a su alrededor, debido a la interacción entre la superficie de la bola y el aire circundante.
En un lado de la bola, la superficie gira en la misma dirección que el flujo de aire entrante, permitiendo que el aire fluya más rápido y suavemente por ese lado. En el lado opuesto, la bola gira contra el aire entrante, causando que el flujo de aire se vuelva más lento y turbulento. De acuerdo con el principio de Bernoulli, un flujo de aire más veloz resulta en una presión menor, mientras que uno más lento genera una presión mayor. La diferencia en la velocidad del flujo de aire en los lados opuestos de la bola crea una diferencia de presión entre los lados. Esta diferencia de presión da lugar a una fuerza conocida como la fuerza de Magnus, que actúa hacia el lado de baja presión, causando que la trayectoria de la bola se desvíe de su trayectoria en línea recta y se curve en la dirección del giro. Cuando una bola se suelta o se lanza verticalmente con efecto hacia atrás, esto generará cierto grado de elevación y hará que la bola permanezca en el aire durante más tiempo, y el efecto hacia adelante moverá la bola hacia abajo más rápido de lo que lo haría solo con la gravedad. Mientras que el efecto lateral, y esto es lo que realmente nos interesa, el efecto lateral en una bola que se propulsa horizontalmente hará que la bola se curve hacia el lado. Entonces, ¿por qué eso no funciona con las balas? Bueno, todo tiene que ver con la forma de la bala y la orientación del giro. En el caso de las bolas curvas, el efecto Magnus surge debido a la asimetría en la presión causada por un lado que se mueve en la misma dirección que el flujo de aire y el otro lado que se mueve en la dirección opuesta al flujo de aire. Este no es el caso con las balas. Las armas imprimen un giro a las balas con el estriado, que se refiere a las ranuras helicoidales mecanizadas en las paredes interiores del cañón del arma. Estas ranuras obligan a la bala a girar sobre su eje longitudinal o longitudinal, que es paralelo a la dirección del movimiento. La bala exhibe un movimiento en espiral, como un balón de la National Football League lanzado perfectamente, con sus lados moviéndose de manera circular alrededor del eje de viaje. Cada punto en la superficie de la bala se mueve tangencialmente a su trayectoria, por lo que no hay una diferencia de presión significativa entre sus lados opuestos. Sin diferencia de presión no hay curva. De hecho, todo el propósito de las estrías es estabilizar la bala en el aire y mejorar la precisión. Al hacer girar una bala alrededor de su eje longitudinal, le das momento angular. Resiste la rotación a lo largo de cualquier otro eje, igual que un trompo en movimiento se mantiene vertical al empujarlo, pero uno estacionario se cae. Esto mantiene la parte frontal de la bala dirigida hacia adelante y evita que gire descontroladamente, permitiendo que el cuerpo alargado y la punta puntiaguda corten el aire, mucho más aerodinámico que una esfera. Las balas de mosquete podrían desviarse en cualquier dirección. Aún así, si te importa más la trayectoria curva de la bala que otras preocupaciones insignificantes como el alcance o la precisión, teóricamente podrías crear un arma que dispare balas esféricas tipo bala de mosquete que giren como un trompo, ¿verdad? Entonces finalmente podrías conseguir que las balas se muevan como lo hacen en Wanted. Bueno, aparte de los problemas prácticos, para inventar un arma que haga girar las balas en su eje vertical en lugar de su eje longitudinal, desafortunadamente vas a tener que lidiar con la física una vez más. La magnitud del efecto Magnus depende de varias variables, entre ellas la velocidad. La fuerza del efecto Magnus es proporcional a la velocidad de rotación de una bola. Cuanto más rápida sea la rotación, mayor será la curvatura de su trayectoria. Sin embargo, cuanto más rápido se mueve una bola giratoria a través del aire, más se disminuye en realidad el efecto Magnus. Los futbolistas profesionales de primer nivel pueden patear balones de fútbol a velocidades de alrededor de 80 km por hora, lo que equivale a unos 22 metros por segundo. A esta velocidad, la trayectoria curva de la bola giratoria es significativa y claramente visible. Sin embargo, una pistola promedio dispara balas a una velocidad entre 200 y 500 metros por segundo. Incluso a la velocidad a la que viajan las balas esféricas menos aerodinámicas, el efecto de la fuerza de Magnus sería minúsculo, especialmente a corta distancia. En la mayoría de los casos, el efecto será prácticamente imperceptible. Para lograr algún tipo de curva, tendrías que reducir la velocidad de la bala drásticamente para ver si podríamos hacer que esto funcione de alguna manera. Hicimos un montón de modelado matemático. Hemos visto cómo una pelota de béisbol lanzada nos da un movimiento curvo similar al escenario que vemos en Wanted. Entonces, ¿qué pasaría si de alguna manera pudiéramos disparar una bala de mosquete con la misma tasa de giro y a la misma velocidad que nuestro lanzamiento de béisbol? ¿Se curvaría alrededor de nuestra heroína de Hollywood? Lamentablemente no. El tamaño de la fuerza de Magnus está fuertemente correlacionado con el área de la sección transversal de la bola. Esto significa que la fuerza de Magnus que actúa sobre la pequeña bala de mosquete
es mucho menor que la que actúa sobre la comparativamente más grande pelota de béisbol. Aunque una bala de mosquete de plomo es más ligera que una pelota de béisbol, es mucho más densa y en realidad es bastante pesada para su tamaño. La disminuida fuerza de Magnus no sería capaz de empujarla más que unos pocos centímetros fuera de su trayectoria recta. Si disparáramos la bala de mosquete a la velocidad de un disparo real, el tiempo de vuelo sería tan corto que estaríamos viendo solo unos pocos milímetros de desviación. Nuestro héroe va a fallar completamente su objetivo, o Joe Lee va a recibir el golpe. Nuevamente, la opción de desviar balas se desvanece. Aparte de lo obvio, la gravedad, ¿hay algo que pueda hacer que la trayectoria de una bala se desvíe? Bueno, sí, en cierto modo, un poco, en las circunstancias correctas, hasta ahora, hemos estado hablando de tu habitual disparo a corta distancia, de todos los días, la mayoría de las armas, y ciertamente la mayoría de las pistolas, se usan a distancias bastante cortas del objetivo, cuando lo que estás intentando disparar está suficientemente cerca. Generalmente, puedes simplemente apuntar y disparar y asumir que la bala volará en una línea bastante recta, a distancias un poco más largas. Puede que tengas que recordar apuntar tu arma ligeramente hacia arriba para tener en cuenta la caída de la bala, también conocida como los efectos de la gravedad. Pero eso es todo. Este no es el caso para el tiro a larga distancia. Cuando disparas armas a objetivos que están a varios cientos de metros o incluso a unos pocos kilómetros de distancia, la bala permanece en el aire durante mucho más tiempo, y los efectos de las diversas fuerzas físicas que actúan sobre su vuelo, conocidas como balística externa, se vuelven mucho más pronunciados. Y algunos de estos factores pueden de hecho causar que la trayectoria de la bala se curve. A largas distancias, las balas comienzan a ser afectadas por algo llamado deriva giroscópica o deriva de giro. Cuando una bala comienza a caer debido a la gravedad, experimenta resistencia al aire, arrastre, que se opone a su movimiento. De la misma manera que el eje de un giroscopio se moverá en un ángulo recto a la dirección en la que se empuja, una bala giratoria que está cayendo también comenzará a girar en la dirección de rotación. La gran mayoría de las armas hacen girar las balas hacia la derecha, lo que significa que girará hacia la derecha, y como resultado de eso, más aire golpea el lado izquierdo de la bala, causando que se desvíe. Este efecto depende de una variedad de factores, incluyendo la longitud de la bala, qué tan rápido está girando y cuánto tiempo está en el aire. A un alcance de 1000 yardas, o alrededor de 914 metros, la desviación puede variar desde unos pocos centímetros hasta 60 centímetros, pero generalmente está alrededor de 20 centímetros. Además del desvío giroscópico, los tiradores de largo alcance extremo también deben lidiar con el efecto Coriolis, que no es un desvío en la trayectoria de la bala en sí, sino un desvío relativo causado por la rotación literal de la Tierra debajo de ella mientras vuela. Esto afecta notablemente cualquier disparo que esté alrededor de 1000 yardas o más, y que no se dispare directamente hacia el este o el oeste. En el hemisferio norte, las balas se desvían a la derecha al disparar hacia el norte. En el hemisferio sur, se desvían a la izquierda al disparar hacia el sur. No obstante, este efecto suele ser menos notable que la deriva giroscópica, según explica el experto en balística Brian Litz. La deriva horizontal típica de Coriolis para una trayectoria de armas pequeñas disparada cerca de los 45 grados de latitud norte es de aproximadamente 2.5 a 3.0 pulgadas, 6.3 a 7.6 centímetros, a la derecha, a 1000 yardas. Los efectos de la giroscopia. La deriva giroscópica, el efecto Coriolis, y si está presente, el viento, son independientes entre sí y acumulativos, lo que significa que pueden contribuir a la deriva en una dirección o cancelarse mutuamente. Pero sí, las leyes de la física hacen que las trayectorias de las balas voladoras se curven. Hay que ser realistas. Estas curvas no son las que desafían la mente como en Wanted, donde los asesinos disparan en las esquinas y las balas zumban en pequeños cuartos circulares como un globo suelto. Estas desviaciones generalmente solo se hacen evidentes a distancias muy largas y son absolutamente minúsculas en comparación con la distancia recorrida por la bala. En relación a cientos de metros en una dirección, una deriva lateral de menos de 1 metro apenas constituye una curva en absoluto. Si agregamos un viento de ángulo recto de 10 mph o 4.5 mpes a la mezcla, podríamos agregar 1-2 metros a esa deriva lateral. Pero, francamente,
Todos estos factores se tratan como un obstáculo que debe corregirse. Tampoco son impartidos directamente en las balas por los tiradores mismos. Son causados por la gravedad, el giro de la bala a través del estriado y el movimiento de la tierra. No hay ninguna habilidad especial para mover tu arma alrededor o cualquier otra maniobra o gesticulación que puedas pensar que pueda hacer que las balas se curven en el aire. Lamentablemente, tales técnicas son pura fantasía y simplemente no son físicamente posibles. Así que, si Angelina Jolie alguna vez te pide que dispares a un objetivo delante del cual ella está parada, nuestro consejo es que no lo hagas. Tu única oportunidad real de curvar balas alrededor de esquinas puede ser un arma desarrollada en la Segunda Guerra Mundial. El Krumlauf, un accesorio de cañón curvado para el rifle alemán Sturmgewehr 44, considerado por muchos como el primer rifle de asalto de la historia. A pesar de su apariencia ridícula, este peculiar complemento militar era muy real y se produjo en una variedad de diferentes curvaturas, hasta un completo 90 grados. Esto permitía a los usuarios disparar a los enemigos sin exponerse. Lamentablemente, las tensiones físicas al dirigir una bala por un cañón curvado eran problemáticas, por no decir más. El Krumlauf tenía una vida útil severamente reducida, generalmente fallaba después de solo unos cientos de rondas disparadas. De manera similar, las balas disparadas a través de ellos a menudo se rompían en múltiples fragmentos, antes de que incluso hubieran salido del cañón, reduciendo enormemente su alcance efectivo. Aunque se desarrolló otro artilugio a principios de los 2000 llamado Corner Shot, que funcionaba como una especie de accesorio para pistolas, este y dispositivos similares básicamente posicionan el arma alrededor de la esquina, en lugar de curvar la bala misma alrededor de la esquina. En última instancia, la idea fantástica de curvar balas es solo eso: una fantasía.